La historia comienza en 1815, donde se nos presenta a Carlos Francisco Bienvenido Miriel, un señor de 75 años con estatura baja, elegante e inteligente, que era el obispo de D. Esto porque Napoleón, ya siendo emperador, tuvo una buena impresión de su persona. Bienvenido Miriel era bien conocido en D por sus buenas acciones. Un ejemplo de esto fue en recién instalarse y visitar el hospital. Ahí se dio cuenta que no contaban con suficiente espacio, por lo que decidió mudarse a ese lugar y pasar a los enfermos donde sería su casa. Después aparece Jean Valjean, un personaje de alrededor 46 u 48 años, robusto de estatura mediana que busca un lugar en el cual descansar. Después de haberle negado en 2 lugares, llegó con el obispo, el cual le permitió quedarse en su casa aún sabiendo que éste había estado 19 años en prisión pagando por sus crímenes. La forma en que agradeció Jean Valjean este gesto fue robándole a Monseñor Bienvenido sus cubiertos de plata e irse mientras dormían en esa casa. El obispo, al enterarse de esto, decidió dejarlo así, pues sabía en su interior que aquel viajero era una buena persona y que llegaría el momento en que comenzaría a hacer lo correcto, lo cual fue cierto. Llega el año de 1818. Aquí se nos presenta Fantina, una joven mujer de cabellos como el oro y perlas por dientes, la cual se enfrenta con la situación de tener una hija, llamada Cosette, y un marido que decidió escapar. Al no tener trabajo ni suficiente dinero, ella se ve obligada a regresar a su pueblo natal, el pueblo de M. Es en el camino que conoce al señor y señora Thénardier, dueños de una taberna, quienes acceden a cuidar a su hija con tal de que pague 7 francos mensuales. Conforme fue creciendo, Cosette tuvo que soportar los malos tratos de aquella pareja. No la veían como una persona, sino como una vía para conseguir más dinero. Así, con el transcurso del tiempo, los señores fueron aumentando el precio por cuidarla hasta el punto en que Fantina ya no podía pagar regularmente. Más adelante se nos explica que Fantina llega a su pueblo natal, donde conseguiría un trabajo en una fábrica. El dueño de dicha fábrica es el señor Magdalena, quien se nos cuenta que desde que llegó la economía del pueblo de M ha mejorado significativamente. Fue tanta su aportación que incluso fue nombrado alcalde. Pasa algo de tiempo y la madre de Cosette se encuentra con Javert, el inspector del pueblo. Es entonces que interviene el señor Magdalena y le dice que se encargará de Fantina, lo cual es cierto, puesto que la madre de Cosette cae enferma y le asegura que encontrará a su hija para que esté a su lado. Desafortunadamente, esto no pudo suceder, puesto que se revela que el señor Magdalena es Jean Valjean, a quien detienen, y la madre de Cosette fallece momentos después. A sus 8 años, Cosette vive en pobres condiciones aún con los dueños de aquella taberna. Es hasta que una noche llega un mensajero por ella, pagando una gran cantidad a cambio de su libertad. Adelantándonos más, resulta que el viajero era Jean Valjean, quien cumplió su promesa de cuidar a Cosette. Obtuvo un trabajo gracias a una persona que salvó, siendo el señor Magdalena, y así fueron creciendo como padre e hija. Páginas más adelante se nos introduce a Marius, un joven que pasó su infancia viviendo con su abuelo materno y su tía. Marius creció sin conocer lo que realmente era el amor. Esto se debe a que su madre falleció y su padre se vio obligado a dejarlo con su abuelo. Al independizarse de su abuelo, Marius padeció una gran pobreza. Esto fue durante 3 años. Conoció un grupo de jóvenes que se hacían llamar ABC, los cuales apoyaban a la República. Más adelante conoció a Cosette, o más bien la notó, en una de sus caminatas por Luxemburgo. Después de estarse mandando cartas a los jóvenes enamorados, Marius por fin visita a Cosette y comienzan a salir. A los días Cosette le dice a su amado que se irá a mudar a Inglaterra y no sabe cuándo. Después de analizar la situación, Marius le dice que espere un día y se encamina a casa de su abuelo para pedirle su bendición, cosa que éste le niega. Pasa el día y Marius es llamado para que vaya con sus amigos, los cuales habían creado barricadas y estaban listos para luchar por la libertad. La batalla comienza. Javert hace su aparición y lo detiene en el grupo ABC. Marius llega a defender el lado de sus amigos y es herido. Por otro lado, Jean Valjean se da cuenta que aquel joven enamorado de Cosette también es alguien importante para su hija, por lo que va a buscarlo. Acaba la batalla. Jean encuentra a Marius y lo lleva a casa de su abuelo con ayuda de Javert. El inspector decide dejar libre a Valjean y ese fue el último día del inspector. Para finalizar, esta historia acaba en el año de 1833. Marius y Cosette se casan. Jean Valjean cae enfermo y pasa sus últimos momentos con las personas que ama. La importancia de Los Miserables reside en que es uno de los principales exponentes del romanticismo francés. Víctor Hugo hizo un retrato narrativo de la naturaleza humana que hoy en día sigue presente.
En lo personal, esta novela me pareció bastante trágica. Me agrada que el autor se detiene de vez en cuando a explicar lo que ocurría históricamente durante los relatos, y diría que mi personaje favorito es Jean Valjean, por los cambios en su personalidad. Muchas gracias por ver el video, espero te haya animado a leer Los Miserables.